el tema 2 dentro de que es la ampliación de la libertad interna, ¿sí? Yo me acuerdo, Sí. yo recuerdo que cuando estaba haciendo el curso superior de psiquiatría en el Hospital Borda, en el servicio del doctor Lozano, que era el servicio docente ahí de la cátedra de Borda, una vez nos llevaron para mostrarnos un paciente, ¿sí? Vamos a acomodar un poquito. Para mostrar a un paciente, estábamos todos reunidos, por supuesto era la mañana, era la forma en que nosotros hacíamos el curso, ¿no? Y en un aula que tenía un ventanal, una ventana más que un ventanal, que daba hacia el patio interno y de ahí entraba la luz. Y entonces entramos y conversamos un poco y en un momento el doctor Lozano hace pasar a un paciente. Era muy importante en ese entonces, se acostumbraba a que después de la parte teórica viniese la parte, digamos así, práctica, donde se conversaba con un paciente de los que estaban internados en el Hospital Borda, ¿sí? Y entonces vimos que era un muchacho relativamente joven, habrá tenido 23, 25 años, más de yo no. Entonces entra, se pega la espalda contra la pared y va avanzando, ¿no? Hasta colocarse en una pared que daba hacia nosotros, digamos, separado de la ventana, ¿no? Bueno, y entonces en el interrogatorio que le hacía el doctor Lozano, decía, bueno, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te sentás en una de estas sillas y conversamos todos bien? Dice, no, dice, porque él tenía un enemigo que lo perseguía, ¿sí? Que lo perseguía y entonces tenía que ocultarse de ese enemigo. ¿Cuál era ese enemigo? El sol, ¿no? El sol, ¿sí? Y entonces, como el sol entraba por la ventana, entonces él estaba en contra de la pared, lejos de la ventana, ¿no? Y entonces dice, bueno, pasate, le dice, el doctor le dice, pasate al otro lado, ¿no? Es decir, tendría que cruzar caminando sobre la ventana, y entonces hizo una cosa extrañísima. Se agachó, ¿no? Como hacen los policías cuando están, o sea, se agachó y fue agachado, siempre conservando su cuerpo lejos de la luz, ¿no? Por debajo, en la pared que daba debajo de la ventana. Entonces se agachó y cuando estuvo del otro lado, protegido por la pared del terrible perseguidor que era el sol, entonces él se paró otra vez en otro lado, ¿no? Lo perseguía el sol. Ese hombre, ¿no es cierto?, tenía un delirio, por supuesto, era un psicótico y tenía un delirio y estaba totalmente esclavizado por ese delirio. Su mente, ¿no?, dependía, ¿no es cierto?, de cómo construía la realidad especial del delirio. Y esa mente, digamos así, condicionaba totalmente esa conducta. Era un preso de su delirio. Yo creo que ahí tenía en ese aspecto una libertad interior mínima o muy escasa, muy condensada esa libertad para actos, ¿no es cierto?, distintos a lo que estaba relacionado con ese delirio. Por ejemplo, decía que él mejoraba a la noche, obviamente, cuando no estaba el terrible y espantoso agresor que era. Entonces, tenía, digamos, la libertad. El psicótico está preso, ¿no es cierto?, del delirio. En consecuencia, su libertad es mínima, es escasa, la libertad interior. Por eso, por esa escasa libertad que él tiene de no ejercer su libre albedrío, ¿sí?, era una de las razones de la inimputabilidad. Él no puede hacer lo que quiere, ¿sí?, en el sentido estricto del término, sino lo que su delirio se lo permite. Por eso son inimputables y entra dentro del artículo 34 del Código Penal. Vamos entonces de una libertad muy comprimida, a otro tipo de libertad, ¿no es cierto? Que es una señora que me contaba que antes de salir, ¿no?, hacia hacer sus tareas, era docente, entonces ella tenía que orarle, pero no una oración del Padre Nuestro, obviamente esas cosas, sino orarle especialmente a una figura, ¿no es cierto?, de celeste, a una figura rosada y a 3 o 4 figuritas. Esas figuritas, representaban
a los familiares. Porque decía, si yo no les rezo, les puede pasar algo a la figura celeste que era el marido, a ella que era la Rosada, y después a los chiquitos, los hijos, ¿no? Si no hacía eso, le agarraba una tremenda angustia, ¿no es cierto? Y estaba con esa angustia durante todo el día, ¿no? O sea que acá vemos como la libertad, ¿no es cierto? Ella puede, digamos, ejercer el libre albedrío, conocer realidad, ir a la escuela, dar clases y todas esas cosas, pero antes tenía que cumplir con un rito, ¿sí? Entonces estamos hablando de un neurótico, de una obsesión, ¿sí? El neurótico está limitada como el psicótico tenía limitada su libertad por el delirio, el neurótico son por sus represiones, ¿no? Son cuestiones, digamos, muy profundas, que por supuesto ni vamos a hablar de eso, pero el neurótico está pegado a la realidad, sabe lo que hace y por qué lo hace, pero él mismo se acota a la libertad, él se acota a la libertad interior porque si no se angustia. Como ella mencionó hace un ratito, Silvia, el tema de la fobia, ¿no? No salgo, pero bueno. El famoso hay 150 millones de casos de fobia, uno que me recuerdo ahora, era una persona que odiaba encontrarse con el perro porque le daba un terror espantoso, entonces daba toda la vuelta a la manzana, ¿no es cierto?, para evitar que había un perro ahí cerca de un jardín de un vecino, pero él no podía verlo, entonces daba toda la vuelta, con esa condición de la conducta por un momento, y sorteaba al perro. Pero el neurótico sabe que es absurdo ese miedo. Es absurdo, es tonto. Porque esta maestra me decía, yo sé que es una pavada, que es feo, que no le encuentro sentido a tener que rezar a esas personas, ¿no?, a esas figuritas para poder salir, etcétera, ¿no? Lo considero absurdo, pero no puedo dejar de hacerlo, ¿sí? No puedo dejar. Entonces, vemos acá de la compresión total de la libertad en el psicótico a la compresión por las represiones en el neurótico, y de pronto hacemos este salto a otra figura, que es la del psicópata, ¿sí? El psicópata, al contrario, el neurótico tiene acotada la libertad, pero el psicópata tiene una ampliada la libertad. A tan amplia libertad que las acciones, porque uno cómo comprueba que hay una amplitud, ¿no es cierto?, de libertad, o una restricción de libertad, o directamente un encarcelamiento de libertad, a través de las acciones, ¿no? Uno escondiéndose del sol, el otro teniendo que rezar a unas figuritas, y el otro, ¿no es cierto?, que ve, ¿no es cierto?, que puede hacer lo que quiere. Todo es posible para esa cabeza, ¿sí?, del psicópata. Entonces vemos los distintos grados que se traducen a través de las acciones, ¿sí? Por eso es importantísimo ver los hechos, lo que hace una persona, como para entender el diagnóstico en el caso de la enfermedad y la descripción en el caso de la psicopatía, ¿no? Uno observa y se asombra. El neurótico vive en permanente asombro de las acciones del psicópata, ¿sí? Del psicópata, ojo, el psicópata no es 100%, no muestra el 100% de sus acciones psicopáticas, no está todo el día haciendo acciones psicopáticas, porque si no sería fácilmente detectable, ¿no? Sino que, dado la oportunidad, con la persona adecuada, dado las circunstancias y movido por sus necesidades especiales, como acabó de decir Silvia, entonces, ¿no es cierto?, ahí se muestra como psicópata, ¿sí? Ahí se saca, entre comillas, la máscara de persona común y se ve su acción. Pero ¿cómo se lo ve? En el acto que realiza, ¿sí? Bueno, por ejemplo, que todo es posible, ¿no? ¿Cómo vemos eso? Porque ellos son capaces de realizar acciones por ejemplo, de alto riesgo, ¿sí?, de altísimo riesgo. Por ejemplo, vemos que asumen riesgo, como en el caso de los rescatistas, de los buzos, de los guías de alta montaña. ¿Qué hace ese tipo ahí arriba de la montaña guiando a otros, no?
Los comandos de las fuerzas, ¿no? Que se arriesgan a tirotearse con otros psicópatas, ¿no? Que son delincuentes, ¿no? Y en una oportunidad, ellos están asumiendo riesgo, está ahí pendiente de una cuerda y del gancho que está que sale, digamos, que lo han colocado a mortillazos ahí en la montaña y están colgados de eso, se rompe eso, se caen todos, bueno, de hecho pasa, ¿no? Esos accidentes, un piloto de carrera, un piloto de prueba. Toda esa gente que tienen esa enorme prestancia como para asumir ese tipo de riesgos. Y lo asumen por una razón. Primero porque el riesgo le genera a ellos adrenalina, ¿sí? Que es el sistema que a ellos los tranquiliza, los hace pensar bien y los pone bien, ¿no? La adrenalina los pone bien. A los comunes, nosotros comunes, la adrenalina nos pone mal, nos irrita, nos trae trastornos digestivos, respiratorios, palpitaciones, sudores, nos pone mal la adrenalina. Que todos hemos experimentado en hechos así de gran conmoción, o bien en tristes exámenes cuando éramos estudiantes del secundario, de la universidad, frente al examen, ¿no? Una materia muy dura, muy difícil, la adrenalina ahí hacía estragos en nosotros, ¿sí? Nos limitaba mucho, la adrenalina te limita, ¿sí? Y te hace enfocar en algo, bueno, o avanzamos y vamos a ver el examen, o bien, ¿no es cierto?, hacían algunos de mis compañeros, se retiraban, se iban, ¿no? Pues no podían aguantar esa tensión. Bueno, en cambio, el psicópata está tranquilo, sereno y sabe qué hacer. La adrenalina a nosotros, los comunes, nos atonta, ¿sí? Y estamos ahí atontados y no tenemos despejada la cabeza. Ellos tienen las cabezas despejadas. Por eso son personas diseñadas para situaciones de altísimo estrés, ¿sí? De hecho, bueno, acá mencioné el tema de los comandos, ¿no? De la fuerza de seguridad, por ejemplo, no todos los comandos, insisto, todo siempre lo mismo, ¿eh? No todos estos oficios que yo estoy mencionando son psicópatas, sino que un porcentaje de ellos está. Ellos, en esa situación de altísimo estrés, ¿no? Están ahí serenos, tranquilos, sabiendo qué hacer, ¿no? Y conservando la calma. Por ejemplo, nosotros ante una situación de tiro, suponete estamos reunidos, de pronto aparece un tipo tirando con un fusil, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Cualquier cosa con tal de escaparnos de ahí, ¿sí? En cambio, si existe un tipo de seguridad ahí, va a sacar el arma y le va a tirar. Y ya está, ¿sí? Sencillo. Como el caso que a veces me contaba un periodista cuando yo estaba en televisión hablando de los casos policiales, me contaban que una vez un periodista fue a ver a la morgue a un famoso forense que hacía autopsias, tenía más de 2.500 autopsias hechas, ¿no? Es una cantidad impresionante. Se está usando muy poco en este tema, pero que tenemos que recalcar. Son lúdicos, apuestan, son como jugadores, apuestan que no les va a pasar nada. Y ahí se unen los dos aspectos, el aspecto lúdico por un lado y el aspecto de la egolatría por otro lado. A mí, ¿no es cierto?, no me va a pasar nada. Yo soy tan vivo, tan piola, tan de ver todos los detalles que no me va a pasar nada, ¿no? Apuestan. Después el tolerar las situaciones de estrés, de alto estrés. A tal punto que esta situación de tolerar el estrés, lo hacen muy apetecible para las empresas grandes, las multinacionales, ¿no? Por lo general lo usan para recursos humanos, ¿no? Para aquel que maneja todo el tema del personal, que es el que tiene que decir, bueno, ¿cuántas personas hay en esta empresa? 1.000. Bueno, han bajado las ventas, entonces hay que echar a 200. Y es el tipo que selecciona y echa, ¿no? Y eso a veces ni lo ve a quien está echando, ¿no? No es como una pyme que hay 15 personas y todos se conocen, comen asado, van a la fiesta de los hijos, al casamiento de uno, si se conforma con una familia. Entonces, cuando un tipo de una pyme echa uno de esos, echa toda una historia emparentada con él, ¿sí?
En cambio, el tipo de recursos humanos es un número, dice, bueno, a ver quién entró último, tache, listo, bueno. Y a veces el jefe personal tiene que hacer acciones absolutamente odiosas, ¿sí? ¿Y quién puede hacer eso? ¿No? Una persona muy entrenada, macanudo, lo puede hacer, sí señor, sí señor. Pero una cosa es estar entrenado, una cosa es estar adoctrinado y otra cosa distinta, ¿no? Es hacerlo con absoluta naturalidad. Ahí está la diferencia. El jefe personal psicópata es frío, tranquilo, hiperrazonante, y el jefe que está entrenado, ¿no es cierto?, sabe, le cuesta porque le está dejando en la calle a un tipo que tiene una familia, ¿sí? Ahí van, ¿no? Después hay que también nada de lo truculento les produce una sensación inhibitoria. Nada de lo cruel los inhibe, ¿sí? Lo siniestro, ¿no? Y son hiposensibles, bueno, ya tantas veces dijimos que está acotada la gama de emociones en el psicópata, no son fríos, ¿sí? Por eso pueden hacer este tipo de tareas, el doble de riesgo, ¿no? Por ejemplo, todo ese tipo de profesiones donde realmente hay que jugarse mucho, ¿no? Y entonces, suponete que alguien quiera trabajar de buzo. Si no es un psicópata, ¿no es cierto?, que dice, a mí no me pasa nada, ¿no es cierto?, asume el riesgo y aparte se conmueve todas esas cosas, genera adrenalina y está re tranquilo haciendo ahí abajo, ¿no? Y si no, el tipo normal, yo diferencio al tipo normal del neurótico, ¿eh? El neurótico tiene muchas inhibiciones por represión. El normal es un tipo que no se angustia cuando la circunstancia amerita que se angustie, ¿sí? Si no, no se angustia. El neurótico es un ser de angustia, ¿sí? Entonces, no estoy hablando de los neuróticos, pero un tipo normal podría ser un buzo, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Pero por qué? Porque él, primero estudia mucho el oficio, se convence del oficio, puede ser buzo, digamos así, ¿no? Se convence del oficio y después él se encomienda a un ser transpersonal. Vamos a poner a una virgen, a Dios, a todo lo que sea. Así, se siente cuidado por algo muy superior a él, ¿no? Y entonces ahí sí puede hacer la tarea, porque lo está cuidando Dios, ¿sí? Dios o su Dios o alguna cosa muy por fuera de él. Entonces adquiere la fuerza necesaria como para hacer un trabajo de alto riesgo. El psicópata no. El psicópata es por ahí él le indica a Dios qué hay que hacer, ¿no? Que a veces está el viejo chiste, ¿no? Es tan agrandado que es capaz de darle algún consejo a Dios, ¿no? Entonces, después, la acción del psicópata, vamos a recalcar lo que dijo Silvia, la acción es el hecho, lo que da y define al psicópata son sus acciones, no lo que dice el psicópata, porque por decir, ya han visto lo que se llama el relato, hablan y hablan, por decir es algo, pero si uno quiere recortar la figura del psicópata, tiene que ver los hechos, lo que hace, ¿sí? Entonces, lo que el tipo hace como psicópata, hay que verlo, ¿no? ¿Qué tipo de acción hace? Y, como dijo Silvita, ¿cómo lo hace? La configuración del cómo, ¿no es cierto?, también es una definición de psicópata. Porque el psicópata no te hace una acción psicopática porque hay que hacerla. Por ejemplo, bueno, si hay que matar a una persona, él necesita matar a una persona, ¿no? Entonces se emplea de mercenario, ¿sí? Porque eso le da el marco legal donde no lo van a meter preso por cada muerte que haga. Pero él tiene un cómo hacerlo, ¿sí? Un cómo hacerlo. Lo puede hacer como compitiendo, como uno tira al blanco, ¿sí? O bien, ¿no es cierto?, con el formato que le produce satisfacción, ¿sí? Que es el sufrimiento del otro. Ver que el otro se dé cuenta que él lo va a matar y ese sufrimiento, esos minutos finales, él necesita verlos, necesita sentir eso porque eso le da satisfacción. Una satisfacción monstruosa, ojo, ¿no? Pero es una satisfacción, ¿no? Me lo han contado algunos de ellos, ¿no?
Hasta algunos han dicho, no hay nada, dice el orgasmo, ¿qué orgasmo? No hay nada como el hecho de matar a una persona, ¿no? O sea, son monstruos psíquicos, monstruos psíquicos. El monstruo es aquel que tiene una desmesura, aquel que sale de la medida, es una desmesura en cualquier sentido, física, psíquica, ¿no es cierto? Y esas cosas, ¿no? En ese sentido, esa desmesura, es decir, me gusta matar porque necesito matar porque me gusta, ¿no? Ver cómo muere, ver el instante. Quiero que él me mire, porque tampoco me gusta que no me mire cuando estoy por matar. Entonces quiero que me mire, quiero verme reflejado en sus ojos antes de matar. Bueno, y eso puede hacerlo si tiene una expansión de la libertad impresionante, ¿no? Bien. Entonces, más o menos creo que logré configurar el tema de este asunto.